Buenas tardes, mi nombre es Irving, soy médico residente de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy veremos el tema de epilepsia con respecto al temario de neuroradiología. Se dice que la epilepsia es el cuarto motivo de consulta en un servicio de neurología y únicamente superado por la migraña, el accidente cerebrovascular y la enfermedad de Alzheimer. También se dice que aproximadamente el 4% de la población va a presentar una crisis convulsiva en el lapso de su vida y que el 1% van a cumplir criterios para epilepsia y que de estos el 0.4% va a ser difícil de tratar. También se sabe que de estos el 80% va a presentar un foco epileptogénico detectado por resonancia magnética. En cuanto a las definiciones, la ILAE 2017 propone dos escenarios clínicos. Uno es el paciente que presenta dos crisis no provocadas con más de 24 horas de diferencia. Y segunda, una crisis no provocada y una probabilidad de presentar una nueva crisis durante los próximos 10 años con un riesgo alto de aproximadamente el 60%. Este riesgo alto es determinado mediante dos modalidades. Una es mediante un estudio de electroencefalograma que demuestre un patrón de epilepsia y en segundo, un estudio de imagen que demuestre una lesión en el sistema nervioso. Tenemos tipos de crisis, tipos de epilepsia y síndromes epilépticos como tal. Los tipos de crisis pueden ser focales cuando el origen proviene de un hemisferio cerebral, generalizado cuando proviene de ambos hemisferios cerebrales o desconocida cuando no se detecta qué tipo de alteración inicia. Cuando estos presentan ya múltiples crisis convulsivas, se define a la epilepsia como tal. Estas pueden ser focal cuando todas las crisis van a provenir solo de un hemisferio cerebral, generalizada cuando todas van a provenir de ambos hemisferios cerebrales o combinadas cuando puede venir de un hemisferio cerebral o de ambos, como es el caso del síndrome de Lennox-Gastaut, o desconocida cuando no se determina aún cómo inicia la crisis convulsiva. Cuando por interrogatorio y exploración física y estudio de imagen cumple criterios ya para un síndrome como tal, pues ya va a ser definido con el nombre y apellido de esa patología. Sus etiologías pueden ser estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Las indicaciones para estudios de neuroimagen en paciente con epilepsia. Se sabe que desde 1997 la INAE propone realizar una tomografía de cráneo simple ante un paciente que presenta crisis convulsiva de primera vez, para descartar una urgencia quirúrgica. También se sabe que es necesario realizar una resonancia magnética cerebral con protocolo de epilepsia de forma programada cuando ya es definido el diagnóstico de epilepsia. Como dato adicional tenemos que una tomografía de cráneo en un paciente con epilepsia va a tener la capacidad de demostrar en el 30% una lesión. Una resonancia magnética cerebral sin protocolo de epilepsia y que lo evalúe una persona no experta en epilepsia puede detectar una lesión en el 49%. En una resonancia magnética cerebral con protocolo de epilepsia que lo evalúe una persona no experta en epilepsia puede encontrar una lesión del 71%. Y cuando se realiza con un protocolo de epilepsia y es evaluado por una persona experta en epilepsia, este asciende hasta un 85%. El protocolo para todo paciente con epilepsia, la ILAE de 2017 y la Sociedad Española de Neurología de 2019 proponen que es necesario realizar un bloque de T1, cortes axiales de eco gradiente, cortes coronales de T2, FLAIR y estudios o secuencias especiales o adicionales o opcionales. Eso dependiendo de la lesión que encontremos en las primeras secuencias. En la derecha se enlistan las 5 causas más comunes de epilepsia de difícil tratamiento. Tenemos en primer lugar a la esclerosis hipocampal, en segundo lugar a la displasia cortical focal, en tercer lugar a los tumores, en cuarto lugar a las lesiones vasculares y en quinto lugar a las cicatrices o lesiones postraumáticas. Empezando con la esclerosis hipocampal, se sabe que la esclerosis hipocampal es un patrón específico de pérdida neuronal del hipocampo, lo que va a condicionar atrofia y sustitución o generación de gliosis.
Se desconoce cuál sea su etiología, pero existe una relación entre esclerosis hipocampal y las convulsiones febriles prolongadas en etapas tempranas de la vida y parto complicado. Recordando, el hipocampo es una estructura que se encuentra en la porción medial del lóbulo temporal. Este tiene un volumen aproximado de 3.68 y 3.48 más menos 0.42 en el hipocampo derecho e izquierdo de forma respectiva. También se sabe que el hipocampo consta de 3 capas celulares, a diferencia de la neocorteza que tiene 6 capas celulares, y que histológicamente está compuesto de 4 cuernos amónicos, siendo de proximal a distal el cuerno amónico 1, el cuerno amónico 2, el cuerno amónico 3 y el cuerno amónico 4. El cuerno amónico 1 es la zona que es más susceptible a lesiones por isquemia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en los estudios de resonancia magnética? Nosotros vamos a encontrar atrofia del hipocampo en las secuencias T1. Esta atrofia del hipocampo se puede determinar mediante dos formas. Uno, por la cuantificación por un software que se conoce como el NeuroQuant, o puede ser determinado de forma visual. Más adelante le mostraré unos criterios que pueden ser utilizados para la determinación de la atrofia del hipocampo. En la secuencia Fleir nosotros demostramos la hiperintensidad del hipocampo que corresponde a la gliosis y que se tiene que confirmar con un T2, esto que puede ser condicionado por un artefacto. En ecogradiente generalmente no se encuentran agregados y en los estudios opcionales se puede realizar una secuencia de difusión para diferenciar entre el estatus epiléptico y la encefalitis, ya que esta esclerosis hipocampal no restringe, a diferencia de las dos que se comentan previamente. Aquí tenemos unas imágenes de resonancia magnética en adquisición coronal, en donde nosotros se señala, o más bien se proyectan datos que van a corresponder a la puntuación de atrofia del lóbulo temporal medial o la puntuación de Scheltens. Esta puntuación de atrofia del lóbulo temporal medial se puede usar como sustituto de la cuantificación volumétrica mediante NeuroQuant del hipocampo. ¿En qué consta de esta puntuación? Esta puntuación evalúa tres estructuras. Evalúa el surco coroideo, que es lo que nosotros observamos aquí, que el surco coroideo no es más que una prolongación de la porción transversa de Bichat, que esta también es una prolongación de la cisterna ambiens. Evalúa la amplitud del asta temporal del ventrículo lateral y evalúa también la altura del hipocampo. Cuando no presenta ninguna alteración de estas tres zonas o de estas tres estructuras a evaluar, pues corresponderá a un MTA, por sus siglas en inglés, de 0. Cuando presenta aumento del surco coroideo, corresponderá a un MTA 1. Cuando presenta aumento del surco coroideo y de la amplitud del asta temporal del ventrículo lateral, como un MTA 2. Cuando presenta disminución de la altura del hipocampo, asociado al aumento de la amplitud del ventrículo del asta temporal del ventrículo lateral y del surco coroideo, corresponderá a un MTA3, y cuando presenta alteraciones internas del hipocampo ya corresponderá a un MTA4. Esta puntuación de atrofia del lóbulo temporal medial fue descrito en pacientes que presentan demencia, por lo tanto no es algo que esté descrito puramente o específicamente para la esclerosis hipocampal, cabe recalcar ese detalle, pero pueden ser utilizados esos tres criterios que les comenté para determinar el grado de atrofia que éste tiene. En estas imágenes de resonancia magnética en adquisición coronal ponderada en T2 y Fleir, nosotros observamos la atrofia del hipocampo, caracterizados por aumento del surco coroideo, de la amplitud del asta temporal del ventrículo lateral y la pérdida de la altura del hipocampo, asociado a una zona de hiperintensidad en la zona del hipocampo que corresponderá. En estas siguientes imágenes nosotros vemos datos que sugieren esclerosis hipocampal, caracterizados por la hiperintensidad en esta secuencia en Fleir, y los datos de atrofia del hipocampo en esta secuencia ponderada en T2.
En estas otras imágenes nosotros encontramos una esclerosis hipocampal, el cual se asocia a una displasia cortical focal, que es común también encontrar en estos pacientes en aproximadamente el 10% de ellos. Como les había comentado, el diagnóstico diferencial de una esclerosis hipocampal es el estatus epiléptico y este va a tener las siguientes características. Este presenta hiperintensidades en la secuencia T2 y en la secuencia FLAIR, pero a diferencia de la esclerosis hipocampal, este no va a presentar atrofia o disminución del volumen del hipocampo. Y otra característica importante es de que esta entidad presenta restricción a la difusión, a diferencia de la esclerosis hipocampal, en donde no presenta restricción, como nosotros observamos en esta imagen, marcada por la flecha azul. En cuanto a la displasia cortical focal, se sabe que la displasia cortical focal es una anomalía congénita en la que las neuronas no migran de forma adecuada hacia la corteza cerebral durante la vida intrauterina. Los hallazgos que nosotros vamos a encontrar por resonancia magnética van a ser engrosamiento cortical y pérdida de la diferenciación de la sustancia gris sustancia blanca. Va a mostrar hiperintensidad cortical o subcortical en la secuencia de FLAIR y se confirma con la secuencia T2. Generalmente no tiene ningún agregado en los estudios de eco gradiente y como opcionales se puede hacer un T1 más contraste que va a descartar o no va a presentar reforzamiento. En estas imágenes de resonancia magnética en adquisición coronal ponderadas en T1 y FLAIR, nosotros observamos en la primera el engrosamiento cortical y la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris sustancia blanca, y en la secuencia FLAIR nosotros observamos la hiperintensidad subcortical, en relación con displasia cortical focal. En estas otras imágenes nosotros también observamos hallazgos sugestivos de displasia cortical focal caracterizados por engrosamiento de la sustancia gris cortical y pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca y la zona de gliosis que corresponderían en una secuencia FLAIR. Aquí también nosotros observamos una resonancia magnética en la adquisición coronal en una secuencia FLAIR, en donde nosotros observamos el engrosamiento cortical de esta zona asociado a pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, así como una comunicación entre la sustancia periventricular. Este signo se conoce como el signo de trasplante y este signo lo que hace es demostrar la migración periventricular que existe en la vida intrauterina hacia las zonas corticales. Es por eso que se observa esta imagen característica. En cuanto a los tumores, se dice que todos los tumores cerebrales pueden presentar epilepsia, pero hay algunas características típicas que se van a relacionar con esta. Uno es que estas van a surgir de una ubicación cortical. Segundo es que a menudo se encuentra en el lóbulo temporal. Y tercera es que se caracteriza por un comportamiento benigno, es decir, que presenta un crecimiento lento y una delimitación muy nítida. Y generalmente estos no van a tener edema asociado. El tumor que más asocia a epilepsia es el gangliogloma. Es el tumor más asociado, lo que les comentaba, a la epilepsia. Generalmente se encuentra en el lóbulo temporal. Esta va a presentar calcificación, que es característica de esta, y lo que lo hace diferenciar con el tumor neuroepitelial disembrioplásico, que es el principal diagnóstico diferencial. Los hallazgos por resonancia magnética, específicamente del ganglioglioma, es demostrar en T1 un quiste con un nódulo mural, en T2 un quiste con un nódulo mural. Un FLAIR va a ser variable ya que puede suprimir o no suprimir el líquido. Y en un eco gradiente va a demostrar calcificaciones en aproximadamente el 30% de ellos, que es lo que les había comentado previamente, que es una característica distintiva con el tumor neuroepitelial disembrioplásico. Como estudios opcionales podemos tener T1 más contraste, en lo que únicamente va a demostrar el realce hacia el nódulo mural que este va a presentar. En estas imágenes de resonancia magnética y tomografía,
nosotros tenemos cortes axiales. En esta imagen de tomografía nosotros encontramos una lesión hipodensa que se asocia a una calcificación. En estas otras imágenes de resonancia magnéticas ponderada en T1, en T2 y FLIR, se demuestra el aspecto quístico que éste presenta y la supresión del líquido en la secuencia FLIR. En esta imagen no se observa un nódulo mural como tal, pero esta es una imagen característica de un gangliogloma, y más por la presencia de la calcificación en su interior. En estas imágenes en adquisición axial y coronal ponderadas en T1, T2 y T1 más contraste, nosotros observamos una lesión de aspecto quístico con presencia de un nódulo mural señalada por la fecha gruesa y de márgenes blancos, el cual presenta realce tras la administración de gadolínio. Esta es una imagen característica de un gangliogloma. Como les había comentado, el diagnóstico diferencial de un gangliogloma es el tumor neuroepitelial disembrioplásico, el cual se caracteriza por ser una lesión de aspecto quístico pero múltiple que no se asocia a calcificaciones ni a nódulo mural y que tras las secuencias de FLIR presentan supresión del líquido de forma parcial y debido a su crecimiento lento presenta alteraciones en las estructuras óseas que lo contienen, como nosotros observamos aquí el remodelamiento de la misma. Esta característica de una lesión de un tumor neuroepitelial disembrioplásico. Pasando a las lesiones vasculares, se dice que el cavernoma es la malformación vascular cerebral que más asocia a cuadros convulsivos. Este es es la tercera lesión vascular cerebral que nosotros podemos encontrar, y estas únicamente son superadas por la malformación venosa del desarrollo y por la telangiectasia capilar. El 75% ocurren como lesiones esporádicas solitarias y el 10 al 30% ocurren como lesiones múltiples. Un cavernoma es una dilatación sinusoidal que va a determinar el aspecto de esta lesión. Existen múltiples teorías por la cual se forma un cavernoma o una malformación cavernosa cerebral. Entre las teorías tenemos que probablemente esta genera o proviene de una anomalía del desarrollo venoso. ¿Cómo ocurre esto? Primero, existe una estenosis en la vena colateral que drena a esta malformación venosa del desarrollo, el cual va a incrementar de forma retrógrada la presión en ese lecho sinusoidal y posteriormente va a presentar microhemorragias y extravasación de hematíes. Esta extravasación de hematíes genera una proliferación fibroblástica y la diferenciación endotelial de esa zona, lo que lo contiene, y posteriormente se forma un cavernoma. Es por eso que se dice que es una dilatación sinusoidal, un cavernoma. La señal va a ser muy variable según la edad de los hemoderivados, pero una de las características principales es que tiene un aspecto en palomita de maíz. Estas se van a demostrar tanto en T1 como en T2. En el FLIR nosotros vamos a encontrar que está presente edema perilesional o no. Y en el eco gradiente va a presentar el blume o florecimiento por el artefacto que este va a generar, el artefacto de susceptibilidad. Aquí le pongo una clasificación que se llama clasificación de Zabramsky. Esta clasificación sirve para determinar en qué tiempo o en qué momento se encuentra este cavernoma, ya que es muy importante señalarlo en los reportes de resonancia magnética que se hacen cuando se detecta esta lesión. ¿Por qué razón? Porque mediante esto nosotros sabemos si la persona presenta un resangrado o un dato de la misma, o si se encuentra ya en una fase más estable. Zabramsky hace una clasificación de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y posteriormente se agrega el tipo 4 de la siguiente manera. El tipo 1 va a hacer referencia a todo cavernoma
que presenta una intensidad de señal en T1 y T2 alto, y que esto se va a asociar a edema perilesional. Esta es la típica imagen que nosotros observamos en un cavernoma que presenta datos de sangrado. Cuando se encuentra este tipo de lesiones, es necesario, según múltiples bibliografías, realizar un estudio de resonancia magnética a los 3 meses para determinar si esta lesión continúa igual o si ha pasado a un tipo 2 o un tipo 3 de forma respectiva. Al encontrarse en el tipo 2 o en el tipo 3, se puede decir que el cavernoma es estable y ya los seguimientos se pueden hacer de forma anual, a menos de que el paciente presente alteración neurológica nuevamente. El tipo 2 va a ser el aspecto típico de lo que se encuentra en las mayorías de los cavernomas, que corresponde a una lesión con un centro heterogéneo y un halo hipointenso, que va a corresponder a hemosiderina y que va a corresponder a un cavernoma en fase estable. En el tipo 3 nosotros observamos tanto en T1 como en T2 una hipointensidad más homogénea. Tanto el tipo 2 como el tipo 3 nunca va a presentar edema perilesional, cosa característica del tipo 1, que nos indica datos de sangrado o resangrado. El tipo 4 es cuando no se presenta alteraciones en T1 y en T2, pero cuando se hace un estudio de eco gradiente, se demuestran esos artefactos de florecimiento que van a indicar la presencia de cavernomas, ¿no? Este se agregó recientemente, el tipo 4. Como les repito, es importante realizar la clasificación de Zamgransky en un paciente que se detecte un cavernoma. Esto para su seguimiento posterior. Cuando se encuentra un cavernoma en Zamgransky tipo 1, se va a realizar una resonancia magnética a los 3 meses. Si en los 3 meses presenta nuevas lesiones hiperintensas, aumento del tamaño de igual o mayor a 5 milímetros, o que presenta o persista el edema perilesional, este paciente se puede asegurar que presentó un nuevo dato de sangrado y este va a requerir seguimientos cada 3 meses. En estas imágenes de resonancia magnética en adquisición axial ponderadas en T1, en T2 y eco gradiente, observamos el aspecto típico de un cavernoma con su morfología en palomita de maíz en un estadio o en una fase de Zamgransky tipo 2. Al igual en estas imágenes de T1, T2 y eco gradiente, se demuestra la morfología típica en palomita de maíz de un cavernoma. En estas otras imágenes nosotros encontramos múltiples lesiones cavernomatosas. Primeramente en el T2 nosotros observamos 2 lesiones de cavernomas que en el eco gradiente presenta susceptibilidad magnética y que asimismo se ubican otras lesiones de menor tamaño en el hemisferio contralateral. Recordando que pueden ser los cavernomas múltiples, no son únicamente únicas, valga la. Ya para finalizar, tenemos las cicatrices corticales, que las cicatrices corticales suelen ser el resultado de un trauma o un proceso infeccioso como meningitis, encefalitis o una lesión de nacimiento como un evento hipóxico isquémico. Los hallazgos que nosotros podemos encontrar por resonancia magnética pueden ser en el T1 una lesión isointensa que presenta hiperintensidad cortical o subcortical en la secuencia de Flair y T2. En el eco gradiente no se observan agregados y en el T1 más contraste no va a presentar reforzamiento. En esas imágenes de resonancia magnética en adquisición axial en secuencia Flair y T2, nosotros observamos a un paciente que presentó convulsiones o cuadros convulsivos posterior a su recuperación de encefalitis, en donde se demuestra una zona de encefalomalacia asociado a gliosis, así como la disminución del volumen del hemisferio cerebral
derecho, que correspondería a una zona de cicatriz. En esta otra imagen, nosotros observamos a un paciente también que presentaba cuadros convulsivos posteriores a un traumatismo craneoencefálico mientras se encontraba en su automóvil. Refieren que presentó un impacto en la región occipital izquierda y tras la resonancia magnética se demuestra una zona de encefalomalacia hacia el polo anterior del lóbulo temporal derecho, correspondiente a una lesión o más bien a una cicatriz que por el mecanismo de acción sugiere que fue una lesión por contragolpe. Ya con esta diapositiva damos por finalizado el tema de epilepsia.